Hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos en un nuevo episodio de audio digital de esta sexta temporada de Podcast Mi Identidad. Amén. Ya estamos saliendo a las 8 de la mañana, hora Chile, cada martes, y 7 de la mañana, hora Miami. Amén. Bueno, queremos empezar este día primero saludando a todas las personas que nos escriben a través de los diferentes grupos y especialmente a Bolivia, a esas hermanas maravillosas que siempre están intercediendo por nuestra vida, por nuestro ministerio, siempre están pendientes en qué lugar del mundo nos encontramos y siempre hemos sentido ese amor, ese cariño, esa unidad en Cristo. Así que bendecimos al pueblo, a la provincia de Potosí, ¿cierto? Y a este país maravilloso de Bolivia. Amén. Bueno, se recuerdan que ya iniciamos la primera clase, que era guerra espiritual, y en el episodio número 16 estuvimos hablando de la introducción a la guerra espiritual. Este episodio número 17 le vamos a poner el mismo título, guerra espiritual, pero con este subtítulo de la armadura de Dios. Amén. ¿Cuántos debemos conocer hoy en día, aquellos que hemos aceptado al Señor, los que van a estar quizás escuchando estos audios y son nuevitos en este caminar? Tenemos que reconocer, ¿verdad? Y aplicar en nuestra vida espiritual esta armadura de Dios. Y la semana pasada estuvimos leyendo Efesios, ¿cierto? Número 6, capítulo 6, desde el 12 en adelante, y hoy día vamos a retomar Efesios capítulo 6, pero vamos a leer desde el 13 en adelante hasta el 18, versículo 18, porque aquí es donde Pablo nos habla, ¿cierto?, de la armadura de Dios, que cada cristiano debe reconocer, que cada cristiano debe entender lo poderoso de esta enseñanza. Pablo aquí en Efesios nos recuerda que la vida cristiana, ¿cierto?, es una constante batalla espiritual y que debemos estar equipados, ¿cierto?, tener esta protección del cielo, esta protección divina para resistir la fuerza del mal. Amén. Así que vamos a leer la armadura de Dios, y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, suplicad por todos los santos. Amén. La armadura de Dios. Amén. La armadura de Dios, esta armadura espiritual que nosotros no debemos olvidar. Lo primero que dice, ¿cierto?, el cinturón de la verdad, ¿cierto? Cuando dice ceñid vuestros lomos con la verdad, representa, iglesia, esa sinceridad, esa integridad que tú y yo debemos tener con el Señor, ¿cierto? Esa verdad constante que tenemos que tener en una relación con el Señor. ¿Para qué? Para que esa verdad nos pueda sostener. Y sabemos que la verdad es Cristo, su palabra es verdad, su palabra es la que nos alimenta, su palabra es la que nos levanta. Y cuando vivimos en la verdad que es Cristo, ¿cierto?, ningún ataque del enemigo, o incluso si viene ese ataque y lo estás viviendo en este momento, estás viviendo esta guerra espiritual que nombrábamos la semana pasada, que son hechos invisibles, que no podemos describir, que no podemos quizá identificar a tiempo, ¿verdad? Esta verdad te va a proteger. Entonces, cuando Pablo habla del cinturón de la verdad, es porque nosotros tenemos que tener esa integridad, esa sinceridad con el Señor, y debemos vivir en Cristo. Amén. Cuando la palabra de Dios también nos habla de la coraza de la justicia, y se vestido con la coraza de justicia, debemos entender que vivir es rectamente ante Dios. Amén. Es un poco similar a lo que estábamos hablando casi recién, ¿cierto? Sino más bien
tener que vivir eso correcto, porque tenemos instrucciones a través de su palabra, tenemos una guía a través de su palabra, pero a veces nos desviamos de esa guía porque nuestra carne, ¿cierto?, siempre va a querer hacer su propia voluntad. Pero lo más lindo, iglesia, cuando nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios a través de estas guías. Y mire, la coraza de justicia, ¿cierto?, más bien va a proteger nuestro corazón, nuestras emociones y nuestra relación con Él. Que no significa, iglesia, que estaremos constantemente, ¿cierto?, o hablando de nuestra perfección en Él, sino más bien en poder caminar en Cristo, obedeciendo la voluntad del Padre, vestidos con la coraza de justicia. Amén. ¿Cuántos van siguiendo esta palabra ahí en Efesios 6 para los que están agregándose en esta mañana, en este audio digital, desde el versículo 13 al versículo 18? Y dice, el escudo de la fe. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. La fe, iglesia, apaga toda mentira, toda duda que tú puedas tener, todo temor. Recuerden que hemos siempre hablado que el temor paraliza todo lo que te pueda estar pasando allí en tu día a día, ¿cierto? Toda lanza, todo dardo del enemigo que venga a tu mente, a tu vida, o esa opresión que puedas estar viviendo, esa opresión que puedas estar experimentando, ¿verdad? La fe es lo que nos sostiene en poder creer en el Dios, ¿cierto?, que nos llamó, en poder creer en este Dios maravilloso que nos enseña cada día. Y sabe, la fe, aunque no la podemos palpar, no la podemos ver, ¿verdad? Ese es el secreto y el misterio de la fe, que creemos sin ver, que podemos tener expectativa de no ver lo que necesitamos que llegue a nuestra vida, pero sin embargo sabemos que hay uno que tiene el poder, que tiene toda gloria y majestad de hacer lo posible en nuestra vida. Amén. Entonces, iglesia, la armadura de Dios es que tú tengas que vivir con estas cosas que estamos comentando a través de su palabra, ¿verdad? El día a día, ¿cierto? Tomar el cinturón de la verdad, tomar la coraza de la justicia, ¿verdad? El calzado del evangelio, de la paz, el escudo de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice que lo más importante es la oración. Amén. Vamos en el número 5, dice, el yelmo de la salvación. Dice, toma el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque así protegemos nuestra mente, así podemos recordar que somos salvos, que la salvación, esa cruz preciosa donde Él dio su vida por nosotros, esa sangre preciosa que santificó, nos redimió, ¿cierto? Nos perdonó. En ese acto de amor que Jesús hizo por nosotros no tenemos condenación, no tenemos culpa, no hay pensamiento destructivo, tenemos identidad en Cristo y esa tiene que ser nuestra defensa en nuestra mente. Amén. Recuerden que uno de los episodios más fuertes de la vida del cristiano, el escenario más fuerte de la vida del cristiano, ¿sabe?, es la mente. Ese es el escenario muy delicado, es un escenario muy fuerte, porque cuando no tenemos nuestras emociones sujetas a Cristo Jesús, cuando no tenemos nuestras emociones sujetas al Espíritu Santo, nuestra mente empieza, ¿cierto?, a imaginar cosas, a suponer cosas, y le creemos más lo que pensamos a lo que Dios pueda hacer en nosotros. Amén. Entonces dice, el yelmo de la salvación, ¿verdad?, es proteger nuestra mente, que podamos recordar que Él nos libra de toda condenación, de toda culpa, de todo pensamiento destructivo y nos da identidad. Que esa frase, ¿verdad?, aquí en Efesios pueda ser parte de nuestra armadura como cristiano, como hijo de Dios. Amén. Y cuando dice la espada del Espíritu, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que esta es la mayor armadura que podamos tener.
la espada, ¿cierto? El arma que nos va a defender, que nos va a aliviar, que nos va a dar un respiro, que va a estar en una lucha constante, ¿verdad? Porque no peleamos, iglesia, con fuerzas humanas, sino peleamos contra potestad, con huéspedes de maldad. Y Jesús, ¿verdad?, mismo usó la escritura para vencer, ¿se recuerdan?, la tentación. Y nosotros debemos estar declarando la palabra de Dios constantemente en nuestra vida, día a día. Cuando usted se levante por la mañana, primeramente agradecer a Dios por ese día, por esos momentos, pero declarar las promesas que están en estas santas escrituras para su vida, para el momento que está quizás atravesando, para la vida de su familia. Hay poder en la palabra de Dios y hay poder también, iglesia, en nuestra boca, y nosotros olvidamos muy fácil eso, aparte de ser cristiano, que hay poder en la palabra de Dios y que hay poder en nuestra boca. Amén. Y miren, uno de los otros versículos, que es el último que nos muestra, dice: y la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sabe? La oración activa toda armadura de Dios. La oración activa todo mecanismo de defensa, nos prepara, nos revela, nos consagra, nos tiene en esa comunicación constante con el Señor, con el Espíritu Santo, y provoca en nosotros una dependencia total de su guía. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, qué linda esta palabra de Efesios, donde Pablo le habla a la iglesia, donde Pablo nos trata de dejar armados como cristianos, que nos comenta que en la vida espiritual, ¿cierto?, hay batalla constante, que debemos estar protegidos, que debemos estar armados, que debemos entender esta armadura de Dios en nuestra vida espiritual para poder resistir a la fuerza del enemigo, para poder resistir al día malo. Entonces me encanta cuando Efesios primero nos habla de la armadura de Dios y dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos, dice, lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celeste. Así es, en Pablo, ¿no es cierto?, nos instruyen en el libro de Efesios la vida como cristiano, lo que vamos a pasar, lo que va a acontecer, y dice: por tanto, tomad toda armadura de Dios. Amén. Toda armadura de Dios, y eso estamos hablando en estos 7 puntos. Amén. Para que podamos resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Siempre el Señor nos va a permitir estar firme a través de sus promesas, y sus promesas están, iglesia, a través de su palabra. Estar pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de la justicia y el calzado de nuestros pies, ¿cierto?, estar apresto al evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con quien podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué tremendo armadura nos habla Pablo. Y dice: y orando en todo tiempo, iglesia, orando en todo tiempo, aún en el día que tú te canses, aún en el día malo, aún en el día que quizás diga: no tengo fuerza, no puedo más, ya no puedo seguir avanzando. Ahí orando, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo, ¿cierto?, te guíe, el Espíritu Santo te fortalezca. Y mire, dice: y velando en ello, que estamos orando constantemente en esa relación con el Espíritu Santo, dice: en ello con toda perseverancia. Amén. Por eso tenemos que ser persistentes, y súplica por todos los santos. Pablo está enseñando que no solamente tenemos que orar por nosotros, por nuestra familia, por nuestro día a día, sino también por la iglesia de Cristo aquí en la tierra, por la iglesia de Cristo, ¿verdad? Aquí trabajando en los misterios del Señor, porque a veces no entendemos por qué suceden las cosas, por qué pasan las cosas, pero tenemos que revertirnos de esta armadura. Amén, iglesia.
Toma estos versículos y trata de estudiarlos con más tiempo en tu casa, de aplicarlos día a día, de poder declararlo, de que Señor, voy a tomar el cinturón de la verdad, amén. Voy a tomar la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, y voy a sellar esta armadura de Dios día a día para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mi descendencia, para la vida de mi ministerio. Dígale al Señor en oración. Sellamos, ¿cierto?, esta armadura de Dios sobre nosotros con la oración, con esa súplica, con esa comunicación constante con la presencia del Señor. Amén. Iglesia, la armadura de Dios no es algo físico, ¿verdad? Es una actitud que debemos tener diaria en nuestro corazón, amén, en nuestra mente, y cada mañana poder decir: Señor, gracias porque me he visto con tu armadura. Señor, gracias porque la verdad está en mi corazón. Señor, gracias porque tu justicia está en mis acciones. Señor, gracias porque la paz que tú me das me hace caminar. Puedo caminar en esta paz. Señor, gracias porque la fe que tengo en ti es mi escudo. Señor, gracias porque la salvación que tú has provocado para salvar a todo aquel que estábamos en esclavitud, en pecado, ¿verdad? Tú nos has provocado esta acción de gracia, de amor, de casi inexplicable en aquella cruz, para que nosotros tengamos vida eterna. Señor, gracias porque tu palabra tiene que morar, diga iglesia, en mi boca. Wow, parece que he ido muy rápido. Amén, es que parece que yo me siento aquí a grabar estos audios y es como que no puedo asimilar un poco lo que estoy diciendo ni pensando, porque es como un fuego de parte de su presencia que nos hace como a veces no nos deja respirar. Amén. Y bueno, hemos creído que es necesario en este tiempo, iglesia, hablar sobre la guerra espiritual. Amén. Esta es la segunda clase de la guerra espiritual. Al inicio estuvimos hablando de la introducción, ¿cierto? La introducción en la guerra, la definición de lo que era la guerra. Siempre vamos a estar viviendo este reino de la luz contra el reino de las tinieblas, ¿verdad? Pero también el Señor nos daba identidad en Cristo como soldado de Dios, ¿verdad? Y nos confirmaba que en Él tenemos identidad, que en Él tenemos autoridad. Y ahora en esta segunda clase, ¿verdad?, estamos hablando de la armadura de Dios, cómo debemos aplicarla, conocerla en nuestra vida, y es la armadura espiritual, no esa. Bueno, si usted quiere simular quizás, y a veces lo he visto como un acto profético de colocarse una armadura, ¿cierto?, física, ¿verdad?, lo puede hacer, pero sabe, iglesia, esto es espiritual. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer estas 7 piezas que nombramos en la armadura, ¿cierto?, de Dios, para poder vestirnos con ella diariamente, poder sellarla en oración, poder entender la diferencia que hay entre un ataque espiritual y la defensa que nosotros debemos tener a estas cosas que nos puedan estar aconteciendo, ¿verdad? Y iglesia, mire, hay algo que a veces no entendemos. Despertamos al día a día siempre apresurados, sobre todo nosotras las mujeres siempre estamos pensando qué hay que hacer mañana, qué vamos a hacer en el día, los compromisos, que la comida, bueno, para aquellos que cocinan, ¿verdad? Que los niños en la escuela, que los niños en la universidad, y siempre estamos en un ajetreo diario. Y sabe, el Señor también nos enseña que no nos debemos afanar al día de mañana. Lo primero que debemos hacer, aparte de agradecer al Señor cuando abrimos nuestros ojos, cuando despertamos cada mañana, es que el Señor, ¿verdad?, nos da vida, nos da salud, y que nos pueda revertir de su gracia y de esta armadura de Dios que necesitamos para poder confrontar, ¿cierto?, nuestro día, para poder pasar nuestro día y para poder perseverar como hijos de este Señor que servimos. Amén. En las próximas clases vamos a estar hablando de las armaduras espirituales, que son poderosas, también del discernimiento de espíritu, que debemos aprender a identificar las maquinaciones del enemigo, ¿verdad?, y aprender a usar estas armas poderosas. Y la quinta clase va a significar la victoria en Cristo Jesús. Amén. La victoria en Cristo
Jesús, porque en Él siempre, iglesia, vamos a tener victoria. Amén. Aunque no veamos nada, aunque no sintamos nada, ¿saben? Cuando esto pase, hay una frase que yo estoy escribiendo, un libro, uno de los tantos que ya se van a lanzar, van a estar disponibles en el año 2026, donde dice, cuando esto pase, serás más fuerte. ¿Saben? Iglesia, todos nosotros hemos estado sometidos a estas guerras espirituales, a esta guerra invisible que no podemos a veces entender. A veces no comprendemos la enfermedad, no comprendemos la opresión, el escenario que se nos viene encima cuando estamos sirviendo a Cristo, aún siendo líderes, pastores, ya sea el cargo que tú puedas tener, pero recuerde que el mejor título es ser hijo de Dios, ¿verdad? Vivimos estas tormentas, vivimos estos desiertos, vivimos estos procesos, estas pruebas, como tú quieras llamarle o denominar, ¿verdad? Pero aún así, en medio de esa situación, el Señor nos hace fuerte, el Señor nos hace valiente, el Señor nos da experiencia espiritual para poder aprender a tomar esta armadura de Dios, poder sostenerla día a día y entender que no batallamos contra carne, sino más bien con estas manicaciones, ¿cierto? Estas cosas que Satanás y las tinieblas levantan para que nosotros podamos fallar, para que nosotros descendamos de nuestro propósito, para que nosotros abandonemos el propósito, abandonemos quizá el llamado, porque se hace difícil, porque a veces no podemos entender, porque cuando tenemos esa conexión con el Señor, cuando tenemos esa relación con el Señor constante y amamos a Dios por sobre todas las cosas, a pesar que no vemos nada, aunque no veamos la promesa cumplirse, aunque no veamos nada a nuestro favor, pero amamos a Dios. Iglesia, tú verás que cuando el tiempo pase, cuando esa prueba pase, cuando esa guerra pase, cuando el desierto pase, el Señor te dará la recompensa y la victoria, y el Señor te dirá que no vas a morir en esa prueba, iglesia, porque muchos pensamos que cuando viene la prueba o el desierto o el proceso nos vamos a morir ahí, nos vamos a quedar ahí, sino más bien que cuando eso pase, Dios te hará más fuerte. Y uno de los capítulos de un libro que estoy escribiendo donde dice, cuando esto pase, aleluya, serás más fuerte. Y eso es el Señor que hace en nosotros, en todas las batallas espirituales, en todos los procesos espirituales que podamos vivir. Cuando eso pasa, nos hacemos más fuertes, activamos nuestra fe, entendemos que le servimos a un Dios que es grande, que tiene poder, que tiene autoridad por sobre todas las cosas que el enemigo pueda traer a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bueno, esta semana estaba un poquito congestionada, la verdad, con una gripe muy fuerte y muy larga, que ha sido muy intensa. De hecho, varios días con fiebre, así que les pido disculpas por nuestra voz. Y bueno, creemos que el Señor nos ha llamado en este tiempo para de una forma simple, sencilla, pero directa a tu corazón, podamos ser luz. Amén. Y en esta clase, la armadura de Dios, ¿cierto? El Señor pueda abrir tus ojos espirituales y entender que sin armadura, iglesia, somos vulnerables y somos también una presa fácil para las tinieblas. Amén. Sin embargo, cuando entendemos que hay una batalla constante en la vida cristiana y que podemos reconocer y entender la armadura espiritual, que debemos todos los días declararla en nuestra vida, en nuestro día a día, cuando entendemos que es el cinturón de la verdad. Mire, iglesia, eso te va a dar la seguridad en la palabra. Cuando entendemos la coraza de la justicia, eso es vivir en santidad. Lo estoy resumiendo para que tú lo puedas entender con más claridad. Cuando entendemos el calzado del evangelio de la paz, es la disposición a compartir, ¿verdad?, la fe. Cuando entendemos el escudo de la fe que apaga todos los dardos del enemigo. Cuando entendemos
tenemos el casco, ¿cierto? El casco de la salvación, que es la protección a nuestra mente. ¿Sabe, iglesia? Como hija de Dios en los últimos 9 años he estado sirviendo, creyendo, pero una de las cosas que he aprendido en estos 2 últimos años es que el escenario más fuerte de la vida de un cristiano es la mente. Es allí donde Satanás ataca y nosotros tenemos que renovar esa mente constantemente a través de su palabra. Y cuando entendemos que la espada del Espíritu, ¿cierto? Que es la palabra que nos arma y es nuestra ofensiva para todo ataque, debemos leer constantemente. Y la oración, iglesia, que siempre lo he dicho y siempre lo enseño, la oración constante, la comunicación con el que es dueño absolutamente de todo lo que vemos, lo que tus ojos ven, ¿cierto? El Señor, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Iglesia, declara con tu voz, declara cada mañana esta armadura de Dios en tu vida. Amén. En el libro de los Efesios, mire, Pablo cuando escribe el libro de los Efesios, ¿cierto? Desde la cárcel, me imagino que cuando estaba escribiendo sobre la armadura de Dios, estaba imaginando un soldado quizá, porque él entendía lo que era un soldado romano y estaba como preparándonos a esta guerra espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que hay poder cuando conocemos la palabra, hay poder cuando aplicamos la palabra en nuestra vida, y nosotros día a día nos tenemos que fortalecer en el Señor, debemos tomar fuerza en el Señor, ¿cierto? La guerra espiritual requiere, iglesia, de fe, de oración y, ¿sabe? Principalmente de obediencia. Amén, amén, porque usted ya sabe que no peleamos contra carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas y huéspedes espirituales de maldad. Entonces debemos aprender a reconocer esta batalla espiritual, porque cuando aprendemos a reconocer y a identificar, todo va a cambiar a nuestro favor. Amén. Ya se nos terminó el tiempo, así que quiero que cierres tus ojos. Donde quiera que te encuentres, en el país que tú te puedas encontrar y en el horario que te puedas encontrar, decirle gracias, Señor, porque una vez más armas nuestra vida. Santifica nuestra vida. Señor, nos enseña a través de tu palabra que somos guerreros en ti, en Cristo Jesús, Señor. Que la palabra de Dios nos lleva a toda verdad, nos guía a toda forma que debemos caminar. Señor, ayúdanos a poner esta armadura de Dios sobre nuestra vida diariamente, constantemente. Y declaramos por fe que todos aquellos que están viviendo guerras espirituales, todos aquellos que están luchando contra el desánimo, todos aquellos que están luchando contra la depresión, todos aquellos que están luchando contra la enfermedad, todos aquellos que están luchando con esas culpas, con el pecado, quizás con el no saber, Padre, de cómo encontrarnos contigo, porque quizá tú nos vas a juzgar. Señor, trae revelación a cada vida, trae revelación a través de tu palabra, a través de una alabanza, a través de un gesto de amor. Trae revelación a tu iglesia, que la unión contigo, el constante comunicación contigo, cuando perseveramos en la oración, tú traerás la revelación y serás nuestra guía, tú serás nuestro lamento, lo vas a convertir en baile, Señor. Cuando tu Espíritu Santo está en nosotros, tenemos un gozo y un gozo intenso por dentro, Señor. Aunque no veamos nada, aunque la guerra sea, Señor, hostigosa, aunque dure años la prueba, Señor, tú estarás en medio de nosotros. Así que trae esa esperanza y esa fe a tu iglesia. Todo aquel que pueda estar escuchando estos audios en forma simple, sencilla, pero directa a su corazón, llega como una flecha, Señor, que activa la fe, llega como una flecha a esos corazones que levanta, Señor, aún en el desierto, aún en la tempestad, aún en el problema, aún en la dificultad. Tú levantas, Señor, a tu pueblo para estos tiempos. Yo bendigo a cada ministro, yo bendigo a cada líder, bendigo, Señor, a cada grupo que estamos intercediendo, orando. Bendigo todos los proyectos que tú has puesto en nuestra vida, Señor, aunque sean en anonimato, aunque sean en el silencio. Sabemos que lo mayor que podemos hacer en esta tierra es ganar alma para el reino de los cielos, Señor. Esa es nuestra tarea, Señor, ser
unos conquistadores de alma para este reino, Señor, porque tú eres el único que salva, que sana, que restaura y que liberta, Señor, al hombre y a la mujer del pecado. Señor, bendecimos a Identidad de Reino en cualquier lugar del mundo, en Chile principalmente, y a todos esos grupos que pertenecen a nuestro ministerio. Señor, gracias por lo que haces, por lo que nos das y por recordarnos a través de tu palabra, Señor, que tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Te bendigo y nos escuchamos en un próximo episodio. El episodio va a ser el episodio 18 con guerra espiritual, pero ahí vamos a hablar de otra área que debemos aprender, esas armas poderosas que transforman. Amén. Todo escenario que podamos estar viviendo. Así que te bendigo y nos escuchamos en un próximo audio digital. Bye bye.